Hola chicos, vamos a revisar rapidísimo esto. Eh, es uno de los temas que para mí son muy interesantes porque es una de las corrientes artísticas que de cierta manera es un poquito más fácil y al mismo tiempo un poquito más inteligente realizar. ¿Sale? Yo estoy hablando del cubismo. Entonces vamos a leer rapidísimo nuestro cuadernillo para que tengan una idea y vamos a ver un ejemplo práctico. Dice, sin la concepción de una idea, sería imposible realizar cualquier imagen artística. En el mundo del arte, la idea es el primer detonante del artista para crear una obra, partiendo siempre del punto de interés del creador sobre el tema. Las ideas se encuentran cargadas de los significados que el artista en el contexto de la obra, es decir, las imágenes están llenas de historia del espacio y las situaciones en las que habita el creador. Ojo, hijos, cuando yo voy a empezar a hacer una obra artística, lo que tengo que tener en cuenta es lo que yo quiero decirle a la gente, lo que a mí me está pasando en ese momento, lo que yo estoy viviendo y lo que quiero que los demás interpreten. Por eso es importante que cuando nosotros empecemos a hacer nuestra obra, vamos a tener que tener esa significancia o tener ese poder de decirle a la gente qué es lo que está sucediendo o en el caso de nuestra práctica, qué es lo que sucedió para que ellos lo puedan entender, ¿sale? Dice, el famoso pintor español Pablo Picasso fue el fundador de uno de los movimientos relevantes del siglo XX, el cubismo, que comenzó con la creación conocida como Le Mademoiselle de Savignon, es decir, las señoritas de Avignon, que este mismo artista realizó en 1907. Pablo Picasso se juntó con George Braque y comenzaron con esta forma de pintar, la cual les parecía más convincente a cuanto a lo que se puede entender por realidad. Para ello, partieron del trabajo realizado anteriormente por el artista postimpresionista Paul Cézanne, reformulando la pintura impresionista, planteando que era necesario plasmar con mayor profundidad la realidad, con lo que Cézanne modificó el uso de la forma y el color que se mostraba más preciso, haciendo que las formas se acentuaran. Ok, cuando este cuate, el señor Picasso, empieza a crear un nuevo modelo, y como se los comentaba yo sus compañeros de tercero C, todo lo que se inventa nuevo, todo lo que se genera diferente, tiene que basarse en algo. En este caso, el señor Picasso se basó en el postimpresionismo, que ya vimos anteriormente, en el cual veíamos que la utilización de colores primarios y secundarios, la omisión del color negro, las técnicas como el puntillismo y las pinceladas largas, en la cual lo más importante era lo que se veía y no lo que se sentía. Bueno, Pablo Picasso toma esta parte junto con George Braque y empiezan a crear una nueva forma de representar la realidad, ¿sale? ¿Por qué? Porque decíamos, ¿cómo es la única manera en la que yo podría representar una realidad? Bueno, sería viviéndola, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo demás sería una simple simulación, una manera de plasmar lo que está pasando en ese exacto momento, ¿sale? Por ejemplo, veíamos en la clase pasada la situación de la fotografía. La fotografía es el pedacito de la realidad que aconteció en ese preciso momento, en esa precisa hora, en ese preciso minuto y en ese preciso segundo. Algo que ya no se va a volver a repetir. Y aunque nosotros tratáramos de repetirlo, las cosas ya no serían igual, porque las cosas envejecen, porque las personas envejecen, porque el cambio del tiempo se puede llegar a notar. Entonces, Pablo Picasso era el que nos estaba diciendo, vamos a modificar esta forma de entender la realidad y vamos más allá de lo que está pasando. ¿Sale? Lo característico en su obra no solo es la relación entre el color y la forma. Ojo, el color y la forma van a ser básicos para el cubismo, sino también la manera en la que estos se relacionan, debido a la variedad de planos que obligan al espectador a observar la obra con diferentes perspectivas. Ok, cuando nosotros hablamos de la pintura de un plano, nos estamos refiriendo a todo lo que va a haber dentro de una pintura. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que están las señoritas de Avignon, que son estas tres, y aquí hay un plano, dos planos,
3 planos y hasta acá donde se ve el ojo hay otro plano. Hay 4 planos, hay 4 figuras que son las que se están manejando dentro de, ¿vale? A eso vamos a conocer nosotros como un plano. Ahora me dice, entre más planos ponga, o sea, entre más personajes, entre más cosas, entre más detalles ponga, el espectador está obligado a poder sentarse y analizarlo de manera más objetiva, de manera más crítica, ¿sale? Continuamos. El cubismo tomó como este principio para disponer las formas y los planos de la obra, haciendo que el espectador se viera en la necesidad de reconstruirlos en la mente para obtener una representación a partir de solo las formas. Para muchos, el cubismo se considera una de las expresiones más analíticas, ya que se debe realizar un proceso de análisis para acomodar las formas que han sido descompuestas en diferentes planos. El cubismo permite conocer una forma desde diferentes puntos, como si se plasmara un objeto desde diferentes ángulos, pero en un mismo soporte, lo que rompe con la idea tradicional de la perspectiva. En esta etapa, el color blanco y negro, así como las formas geométricas, y las formas simplificadas, toman gran presencia entre las obras de los artistas de esta época. Entonces, cuando este señor empieza a hacer esta situación, empieza a considerar cómo con formas geométricas podría descomponer la realidad. Porque si nosotros nos vamos a la imagen de las señoritas de Avignon, vamos a ver que el cuerpo de las mujeres ni siquiera está detallado. El cuerpo de las mujeres es una combinación de estas figuras y de estos ángulos y de estas pinceladas, pero tu cerebro es capaz de poder entender y reconstruir para que tú puedas de veras saber que es una mujer, ¿sale? A eso se refería la parte del cubismo, que no era necesario saber pintar o saber dibujar como el Renacimiento o el Romanticismo, en las cuales vamos a ver que era un dibujo muy realista en el que se cuidaban las proporciones. Aquí no, aquí lo que se trata es que tu cerebro sea el que recodifique todo esto y pueda llegar a estas situaciones, ¿sale? Ahora, otra cosa importante, estos cuates, a diferencia de sus predecesores, que eran los posimpresionistas, ellos sí ocupan el negro. Ellos sí van a retacar sus pinturas de negro, van a ponerle muchos tonos blancos y grises, que ahorita vamos a ver un ejemplo, en el cual pudieran darle más fuerza y más peso a la situación de las imágenes, ¿sale? Ahora me dice que existen 2 tipos de cubismo, ¿sale? O 2 periodos importantes en el cubismo. El primero es el cubismo analítico, donde las obras se muestran con un alto grado de abstracción. Y el cubismo sintético, que se caracteriza porque su objetivo ya no es mostrar todas las partes, sino la esencia de las formas de este. Si reflexionamos, al cubismo es uno de los movimientos artísticos donde se tenía que observar una imagen con detenimiento para poder desmenuzar todas las partes y de las formas que éstas tienen en los significados que deseaba expresar el artista mediante la creación de la obra. Ok, quiero que entendamos esto. Y para eso vamos a presentar otra cosa. A ver, detener la presentación. Ustedes recordarán que cuando estuvimos en clases presenciales, cuando recién llegué para dar clases con ustedes, vimos este concepto de abstracción, ¿sale? ¿Qué es la abstracción? Les decía yo, bueno, es descomponer todo lo que yo tengo en la manera más simple posible. Y decíamos, por ejemplo, para dibujar un bote de basura, pues yo necesitaba quizás iba yo a necesitar pues un círculo o un óvalo, un rectángulo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, voy a volver a presentar y quiero que pongan mucha atención a esta situación, ¿sale? Cuando estos cuates empiezan a generar esta idea de la abstracción, decía yo, va a haber 2 periodos. El primero, que es el analítico, en donde el analítico agarraban y decían, bueno, si voy a dibujar un bote de basura, voy a necesitar un óvalo
y voy a necesitar un trapecio, ¿sale? Pero voy a necesitar también otro óvalo aquí abajo para que se pueda tomar. Y si voy a tener algún hueco o algún adorno, pues voy a tener o voy a necesitar la situación de poner rectángulos. Y si este bote de basura va a tener una tapa, bueno, vamos a tener que poner otro óvalo y vamos a tener que poner un rectángulo quizás para la tapa y vamos a tener que poner un trapecio en la parte de arriba. Esto era lo analítico, ¿sale? Tratar de generar la mayor cantidad de detalles posibles para que el espectador pudiera detectar esta situación. Pero cuando los cubistas dicen, bueno, pero también lo podemos hacer de una manera más sencilla, ya no nos vamos a meter en tantas broncas. Y ahí es cuando surge la parte del cubismo sintético, ¿sale? El sintético dice, bueno, si yo estoy dibujando a lo mejor en un parque, ya no es necesario que yo le dé tanto detalle al bote de basura, ¿sí? Porque puedo ocupar los colores de tal manera que el espectador sea capaz de que mediante estas utilizaciones de las formas, él pueda saber que estoy hablando de un bote de basura. Entonces, ahí es cuando se vuelve la parte del siguiente tipo de cubismo, que es el sintético. Ya no es necesario detallar, ya lo que se necesita es que el cerebro del espectador sea quien pueda convertir, ¿sale? ¿En qué otra cosa lo podemos ver? Bueno, todo lo podemos ver cuando en algunos dibujos, por ejemplo, que se necesita hacer una ciudad, ¿no? Y entonces vemos que los pintores de los cubistas analíticos van a agarrar y van a tratar de hacer todo de manera súper eh, descriptiva con muchos elementos, mientras que los pintores analíticos, digo, sintéticos, pues dirán, bueno, pues es que para hacer una ciudad, a lo mejor un atardecer, pues no es necesario eso, lo único que necesito será generar la parte de, pues, utilizar las formas de tal manera que, pues, solamente necesitaré la parte de las figuras básicas y ya con eso el cerebro es capaz de poder convertirlo. Entonces, estos dos es lo que necesito que ustedes vayan comprendiendo. Una es la utilización del cubismo sintético y el otro es el cubismo analítico. El analítico es más difícil porque sí voy a tener que desmenuzar así como por partecitas de tal manera que pueda yo convertir esta situación. El sintético me ayuda, ¿por qué? Porque ya no necesito meterle detalles, ya necesito meterle formas y esas formas el cerebro lo va a reconocer súper sencillo. Ahora, quiero que revisemos, porque ahí en su cuadernillo nos va a hablar de otro evento que es la parte histórica, ¿sale? Y en la parte histórica, que es lo que necesito que ustedes hagan, vamos a ver lo siguiente. El señor Picasso tiene una de sus obras más famosas, que es esta, que se llama Guernica. Guernica es la historia de una de las batallas que se suscitaron dentro de la Guerra Civil Española, hijos. Fue un evento bastante sangriento y por lo tanto lo que hizo el señor Picasso fue tratar de narrar esta situación mediante una pintura. Y este es Guernica, el que están viendo en sus pantallas y el que tienen en su portada del cuadernillo. Guernica tiene diferentes símbolos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver que en Guernica tenemos en la parte de acá arriba un toro, ¿sale? Si ustedes han visto y saben un poquito de esta situación icónica,
El país español, España, está representado por la tradición taurina, por los toros, ¿sale? Entonces, esta es una manera de poder decirle que estoy, o poder decirle al espectador que estoy hablando de España, ¿sale? ¿Por qué? Porque el animal nacional es el toro. Posteriormente me va a decir que también hay una paloma. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte del fondo hay una paloma que está pintada y que desgraciadamente tiene un corte. ¿Qué dice? Bueno, pues que la paz se acabó. Llegó un momento en que la paz se terminó en Guernica, ¿vale? Vamos a ver también que vamos a encontrar un caballo. Este caballo, ustedes recordarán cuando lo vimos en las alegorías, es una de las formas de decir o de referirnos a la guerra y a la batalla, porque eran los animales con los que pues se buscaba dominar este tipo de situaciones. Vamos a encontrar también, por ejemplo, aquí a un guerrero que está muerto. Aquí vamos a ver a una señora con su hijo en brazos que también está muerto. Vamos a ver la situación de que aquí hay una persona quemándose en un edificio en llamas. Vamos a encontrar esta parte del simbolismo de la explosión mediante la luz, ¿vale? Y todo esto nos hace referencia a la situación de la muerte y la guerra que hubo en esta situación. Ahora, aquí tenemos una mujer que está sosteniendo un estilo o de quinqué o de lámpara. Esto significa la situación de la esperanza que tenía la gente de volver a salir adelante. Entonces, aquí me está contando la historia el señor Picasso de una guerra que sucedió dentro de su natal España y que fue una de las más fuertes, de las más sangrientas, pero al mismo tiempo son de las que a él le permitió plasmar una parte de la realidad en una situación de una construcción cubista de manera sintética. ¿Por qué? Repito, porque las formas están ahí, los planos, cuando tenemos un plano, dos planos, tres planos, cuatro planos, cinco planos, seis planos, siete planos, ocho planos, nueve planos. Hay nueve planos de construcción en este trabajo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que tú, estudiante, hagas? Bueno, pregúntale a tus papás, a tus tíos, a tus abuelitos, y si tienes la fortuna de tener bisabuelos, pregúntales, oigan, ¿qué fue lo más emocionante o qué fue lo más feo que haya pasado en Tehuacán? ¿Qué es lo que yo puedo contarle a la demás gente acerca de Tehuacán? Y a partir de ahí, ustedes van a elaborar una pintura de estilo cubista, ¿vale? En la cual me puedan desarrollar esta historia que les están contando, ¿sale? Yo, por ejemplo, les podría yo poner una situación que vivió Puebla, ¿vale? En la cual fallecieron, por ejemplo, el gobernador y su esposa, no, la gobernadora, perdón, porque en ese tiempo era la gobernadora, con su esposo en el helicóptero que cayó, ¿sale? Entonces, ¿qué necesitaría yo hacer? Bueno, primero, identificar los planos que necesito. En este caso voy a necesitar, pues quizás la parte del gobernador, bueno, el ex gobernador, la parte de la gobernadora, la parte del helicóptero, ¿sale? Porque si ustedes recuerdan, el gobernador, la gobernadora y su esposo murieron en un helicópterazo. La parte quizás puedo ocupar el fuego, ¿sale? Porque pues fue parte de esta situación. Si yo se lo voy a contar a alguien más, bueno, entonces yo puedo empezar, les decía yo, el cubismo, si algo tiene, es que lo que necesitas son figuras geométricas. Entonces yo podría, obviamente yo lo estoy haciendo de una manera muy rápida y muy simple, que ojo, lo que yo estoy haciendo tú ya no lo puedes hacer, ¿eh? Si yo recibo un trabajo que hable sobre el helicópterazo, en automático lo voy a dar de baja, ¿sale? Entonces yo voy a ocupar figuras geométricas, ¿sale? Porque necesito que la gente pueda entender esta parte, ¿sale? Entonces, en este caso vamos a poner acá el helicóptero y quizás vamos a poner aquí
de una manera muy simple, ¿sale? La situación de la muerte, ¿sale? Vamos a ocupar la parte del fuego, ¿sale? Quizás aquí se me ocurre, ¿sale? Si alguien se acuerda, bueno, pues esto, esto que fue muy trágico sucedió en una zona donde pues era una milpa, ¿vale? Entonces, pues yo puedo jugar con esta parte. Ahora, recordar que para esto también puedo jugar con los colores. Los colores son súper importantes, ¿sale? Para los cubistas porque era una manera en la cual ellos podían gestionar la parte del dolor, la parte de toda esta situación. Entonces, es súper importante que ustedes también puedan, dependiendo de lo que ustedes logren platicar con sus papis, sus abuelitos, sus tíos, entonces de ahí ustedes pueden seleccionar los colores que a lo mejor sean los más adecuados, ¿vale? Para poder generar sus obras. Ahora, entonces, yo por ejemplo les digo, acá estoy haciendo la parte de cuando sucedió este trágico accidente, ¿no? Pero ustedes, bueno, vuelvo a repetir, ustedes lo van a hacer bien y lo van a hacer con mucha calma, pero yo aquí, por ejemplo, pues yo ya estoy contando una historia, no necesito que los trazos sean súper geniales, no necesito que de verdad se vea la situación de que las formas sean o un dibujo súper realista, ¿sale? Lo que yo necesito aquí es que podamos distinguir la parte de lo que yo estoy diciendo. Entonces, aquí hay dos personas, que era el gobernador, la gobernadora, que desgraciadamente fallecieron en ¿cómo se dice? En un accidente aéreo. Entonces, yo aquí tengo mi trabajo y eso es lo que le puedo mandar al maestro. Entonces, ustedes van a hacer la misma situación, hijos. En base a lo que acaban de aprender del cubismo, van a ver la historia que les tengan que contar sus abuelitos o sus papás y sobre eso vamos a trabajar, ¿sale? Si tienen alguna duda, ya saben que manden un mensajito, trataré de contestarlo lo más rápido posible. Y pues como siempre, cuídense mucho, usen cubrebocas, gel para las manos, tomen agua, duerman lo suficiente y salúdenme mucho a sus papis, ¿sale? Que tengan una bonita tarde y para este trabajo les voy a extender el tiempo de entrega hasta el día sábado, ¿sale? Entonces, cuídense mucho.